están exigiendo ahorita? Estamos exigiendo nuestros derechos, nuestra visa para poder seguir. No nos queremos quedar acá. Migración no nos respeta. Migración nos pisotea, nos rompe nuestros documentos, ellos quieren, y no es así. A los derechos humanos ni siquiera les respeta la cara tampoco. Y encierran yo estuve retenida 11 días en el siglo XXI y no te dejan hablar ni siquiera con nadie, les preguntan que cuándo piensas salir, que nada, nadie te dice nada, simplemente te tratan como un perro. Yo aborté estando allí, estaba ensangrentada y no me pararon pelotas. Me llevaron a la hospital, ni siquiera me dieron un documento para darme ni siquiera nada. Duré 4 días con fiebre, con infección, y ni siquiera eso hicieron, no me ayudaron en absolutamente nada. Lo que se exige acá es que nos atiendan, que se den cuenta que somos personas, somos humanos, venimos dejando nuestra familia, dejando nuestros hijos, quizás vendiendo propiedades, vendiendo tantas cosas por tratar de llegar a un bien para nuestro futuro, para nuestros hijos, nuestra familia, y que nos tengan de esta manera, que nos traten de esta manera. Muchos países, hemos venido recorriendo muchos países atrás. Panamá, por ejemplo, un ejemplo a seguir, señor presidente de México. Escuche, Panamá un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que hicieron en migración allá? Nos retuvieron, nos embarcaron en un bus y nos sacaron de su país. ¿Qué le cuesta a usted dar este auxilio que queremos nosotros? No nos retenga, no tenemos tanto dinero como tienen todos los ministros, todas las personas de acá, porque no somos de acá, no tenemos plata para pagar lo que estás pidiendo. ¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Pues sacó una marcha de latinos y cubanos que van marchando hacia el Parque Central para exigir que las autoridades los atiendan, porque lo han traído de vuelta, lo han mandado en sus chates, lo regresan a Tapachula y no saben qué hacer, por eso hacen esta marcha. Vamos a bloquear un ratito. C'est pour sa situation ayer dans Tapachula. Observa bien lo que dice nuestra pancarta. No nos bloqueen el paso. No queremos quedarnos aquí. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Aquí nos quedamos hasta que le den visa a todos mis hermanos. Se acabó. Nosotros no financiamos el crimen organizado. No tenemos la plata para pagarle a los traficantes. No queremos ser presas ni víctimas de la trata y del tráfico de seres humanos. Queremos transitar. Queremos pasar por su nación de forma legítima, legal. Por favor, entiendan que somos seres humanos igual que ustedes. Necesitamos ayuda humanitaria. Aquí hay hombres y mujeres y niños que necesitan ayuda. Hay sordomudos, aquí hay gente discapacitada, gente con necesidades especiales de salud. Ahí en este lugar donde estamos esperando por semanas por una cita que no llega. Es imposible esperar más. No hay agua, no hay baño, no hay comida, no hay paramédicos, no hay condiciones. Pedimos, por favor, restitución de nuestros derechos humanos básicos. No pedimos más que eso. Restitución de nuestros derechos humanos básicos. Pedimos que nos permitan el paso. Por favor, ya no nos bloqueen más. Ya no nos bloqueen más, por favor. Basta ya. Basta ya. Basta. Vamos, vamos. Basta.
voy a enviar un mensaje al gobierno norteamericano. Señor Joe Biden, escuche bien, señor Joe Biden, ese es el pueblo que apoya a Norteamérica. Venimos transitando, hemos atravesado más de 7 países latinoamericanos y de Centroamérica, solo buscando el apoyo de Norteamérica. Solo queremos que usted nos reciba, tal cual como lo ha dicho en las declaraciones, un pueblo que va a apoyarlo a usted, va a apoyar el crecimiento económico, el crecimiento industrial de su país. No le vamos a pedir ni a quitar nada al gobierno norteamericano, solo queremos el recibimiento que usted ofreció. Este país nos tiene nuevamente pisado como nuestros países que están en dictadura. Solo queremos el libre tránsito, solo queremos atravesar México y llegar tranquilo, en sana paz, a Norteamérica. Por favor, no nos rompan los papeles, estamos necesitados. Queremos la visa, por favor, otorguen eso. No le pedimos más nada, seguimos nuestro camino, libre. Pues la marcha sigue caminando hacia el centro de Tapachula, van en el sentido contrario. Queremos la visa, 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 no necesitamos comida, no necesitamos dinero, no necesitamos nada, solamente necesitamos la visa para poder salir de Tapachula. Estamos acá, muchas personas con hambre, muchas personas sin trabajo, muchas personas con niños que no pueden hacer nada, que no pueden comer. La cosa está muy difícil. Hay de todos los países acá. Estamos sufriendo. No hay hospital, no hay nada. No hay nada, la cosa es muy cara para nosotros. Por eso estamos luchando. Necesitamos la visa porque no venimos para quedar en México. Estamos de paso. Tenemos derechos como seres humanos. Luchamos hoy día para sobrevivir como todos. Por favor, ayúdanos, no podemos más, no podemos más. Muchos haitianos, africanos, venezolanos, dominicanos, todo, Cuba, Honduras, Cuba, todo está sufriendo. Oh, por favor, la visa, queremos salir de acá en Tapachula.